Y para pensar y actuar en positivo a estas horas de la mañana nos acompaña como cada semana Sergio Fernández, nuestro entrenador emocional. Sergio, buenos días. Buenos días, Carlas. ¿Cómo estás? Bien. Bien, ¿buena semana? Buena semana. Deseando hablar contigo de nuevo. Déjame recordar a nuestros escuchantes que pueden recuperar parte de este espacio en rtve.es, pero también esta sección en particular en www.pensamientopositivo.org y en su canal de YouTube. Le tengo al lado, Sergio, a nuestro invitado de hoy en los estudios de Radio Nacional de España en Barcelona, pero preséntanoslo. Pues mira, Carlas, Xavier Guix es licenciado en psicología y está especializado en cuestiones de comunicación y de programación neurolingüística. Además de su labor terapéutica, imparte cursos de habilidades directivas y de crecimiento personal y es profesor de EADA. Pero fíjate, su compromiso con la divulgación le lleva, pues además de escribir en el país, a ser colaborador de medios de comunicación, en radio y en televisión. Tiene varios libros escritos muy buenos. Uno de ellos, Ni me explico ni me entiendes. Otro, Si no lo creo, no lo veo. Otro, Mientras me miran. Pero de sus libros, Carla, el mío favorito, además del día de hoy que vamos a entrevistar, es el del sentido de la vida o la vida sentida. Xavier Guix, buenos días. Buenos días. Y gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Sergio, 3 claves para el tema de hoy. Vamos a intentar saber decir que no. Pues mira, 3 claves rápidas, Carlas, y como siempre, lo más prácticas posibles. La primera, fíjate qué frase de Schwab, el primer ganador del premio Pulitzer, dijo: no tengo la fórmula para triunfar, pero sí tengo la fórmula para fracasar. Y esta es: intenta caerle bien a todo el mundo. Tú fíjate que antes o después en la vida vamos a tener que aprender a decir que no y vamos a tener que comprender, que asumir, que interiorizar que no le podemos caer bien a todo el mundo. Por eso yo, fíjate, hoy lanzo una pregunta a nuestros escuchantes y es: ¿hace cuánto que no te miran con cara de alucinado, ¿no? Y esta es una de las claves, ¿no? O sea, si vamos a jugar a ser nosotros mismos, Carlas, antes o después nos van a tener que mirar con cara de alucinados, con cara de sorprendidos. Así que vamos a entenderlo. La fórmula que nos dio Schwab para fracasar es intentar caerle bien a todo el mundo. Vamos a aprender a decir que no, Carlas. Claro. Sobre la mesa de este estudio, el nuevo libro de Xavier Guix, editado por La Esfera de los Libros, Atrévete a decir que no y refuerza tu autoestima. Para empezar, Xavier, ¿por qué cuesta tanto decir que no y por qué nos sentimos tan culpables cuando lo hacemos? Bien, porque cuando vivimos en este mundo que vivimos, no vivimos solos, sino que vivimos con los demás, y los demás entrañan múltiples situaciones, unas afectivas, otras de intereses laborales, otras simplemente como ciudadanos, ¿no? Entonces, en el manejo de nuestras relaciones, que cada vez se han hecho más complicadas porque cada vez nos ganamos más la vida y cada vez somos más y cada vez vivimos más juntos, con lo cual la exigencia comunicativa, la habilidad social cada vez es mayor. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando yo tengo que decir un sí o un no, es decir, cuando tengo que adquirir algún tipo de compromiso, tengo muy presente al otro. No me tengo solo presente a mí. Si solo me tuviera presente a mí, no existiría ningún problema. Oye, el pan, pan y el vino, vino. Bueno, es que somos seres sociales. Exacto, ¿no? entonces te digo que sí, te digo que Esa sí, es digo una que no, te digo que no. Pero en cambio te tengo en cuenta, ¿no? Tengo en cuenta la relación que tú y yo tenemos, tengo en cuenta el momento que estamos pasando tú y yo, tengo en cuenta los antecedentes que existen en nuestra relación, tengo en cuenta el estatus que tú representas ante mí. Si tú eres un jefe, si tú eres una persona de mi mismo estatus, si es una persona que yo estoy trabajando para ti, en fin, que tenemos en cuenta fundamentalmente 2 variables que son contexto y relación. Entonces, atendiendo al contexto donde se produce la situación y atendiendo a la relación, vamos a manejar o vamos a intentar valorar la importancia de un sí o de un no. Entonces, eso es lo que mayormente hacemos. La cosa se complica cuando realmente en cualquier contexto y en cualquier relación no te atreves a decir que no. Entonces ahí sí que tenemos un problema. Entonces, o los que siempre dicen que no. Exacto, los que siempre dicen que no. Lo que pasa es que cuando no sé si generalizaríamos si dijéramos que siempre los adolescentes, sí, por norma, dicen que no. Sí, exacto. Pero bueno, eso ya todos entendemos que es una estrategia, todos entendemos que le vemos el para plumero, conseguir ¿no? un sí, por cierto. Exacto. Entonces ahí está, cuando ya vemos la estrategia, no se puede sostener mucho tiempo estar diciendo siempre que sí o estar siempre diciendo que no. Con lo cual, al final acabamos ahí, ¿no? Diciendo, bien, una cosa está muy bien y es que tengamos en cuenta a los demás y que valoremos nuestros sís y nuestros nos. Otra cosa es que seamos esclavos continuos del no poder decir que no, porque en cualquier circunstancia y relación no somos capaces de decirlo. Y entonces es cuando aparece la culpabilidad. Entonces es cuando aparece el no haber hecho lo que creo que los demás esperaban que yo hiciera, cuando me estoy valorando en negativo, cuando me juzgo por mi actitud, por no ser capaz. Entonces ahí ya entramos en un terreno que es el terreno ya no de la asertividad, sino el terreno de la autoestima, ¿no? Que sería como el problema subyacente al problema de no saber decir que no.
Ujú. En el camino de aprender a ser uno mismo, Xavier, hay que aprender a decir que no. Oh, por supuestísimo, es decir, es fundamental. Pero el ser uno mismo, en definitiva, es como un acto de confianza en ti mismo, es un reforzamiento continuo de tu propia identidad. Pero cuidado, ¿cuál es mi identidad? Entonces aquí entramos en una gran discusión que sería eterna y que no es el motivo del encuentro de hoy, ¿no? ¿Quién soy yo? Lo que yo creo que soy es real, soy lo que los demás creen que soy lo que me digo, soy lo que pienso, en fin, entonces entraríamos aquí en una locura. En todo caso, si una persona entra en una dimensión en la que sabe manejar bien sus identificaciones, es decir, con qué me identifico yo de mí, y entonces aprendo a partir de esas identificaciones a saber manejar la flexibilidad, ser una persona que precisamente en los contextos y en las relaciones tengo la capacidad de adaptarme, no de una adaptación sumisa ni una adaptación insana, sino simplemente la capacidad de, sin perder mi cualidad de ser yo mismo, sé adaptarme al medio y a las circunstancias que me encuentro. Entonces, esa normalidad, esa capacidad es la que me permite que yo no tenga la tentación de diluirme, fíjate que uso expresamente esta palabra, diluirme en los demás, que es un miedo que tenemos, y por el contrario, no tener que caer en la excesiva identificación precisamente por no diluirme. Entonces, fíjate que estamos tocando algo que es prácticamente esencial en el ser humano y sobre todo cuando hablamos del ego, que es sus grandes dos tensiones, la tensión de la identificación, me identifico yo conmigo, con mis cosas, o el miedo a la disolución, es decir, perderme a mí mismo por los demás, ¿no? Entonces, mucha gente tiene una tendencia a disolverse, a dejarse llevar mucho por los demás, no le importa demasiado, pero siente entonces que le falta como una identidad propia, ¿no? Y otras personas que al contrario quieren manifestar, expresar tanto su propia identificación que entonces caen en su propia identificación, en un exceso de ego. Entonces esas personas tampoco no nos acaban de gustar, ¿verdad? En el libro, Xavier, das mucha importancia a la necesidad de desarrollar nuestra asertividad. Sí, Me gustaría que nos comentaras qué es la asertividad sí. y por qué es tan necesaria Sí, para saber decir que no. pues mira, sería un poco también otra respuesta a la pregunta que hacía Sergio sobre la necesidad de ser uno mismo. Ujú. La asertividad la entendemos como la capacidad de afirmarnos a nosotros, como la expresión que a mí más me gusta sería la capacidad de expresar lo que pienso y lo que siento de forma cómoda y sin agredir al otro, es decir, respetándome a mí mismo y respetando al otro. Cuando soy capaz de manifestar lo que yo pienso, lo que yo siento, es cuando es más sencillo, cuando se hace más fácil el poder decir justamente no cuando quiero decir no, porque lo hago de una manera en la que me respeto a mí y a la vez respeto a la persona que me ha hecho una propuesta o que me ha pedido alguna cosa. Por lo tanto, la asertividad como herramienta comunicativa hoy es prácticamente imprescindible, aunque hay que reconocer que en este país, que somos un país de Quijotes, nos cuesta mucho la práctica de la asertividad. Pero sí, efectivamente sería como el instrumento, la herramienta ideal para aprender justamente a decir que no. Ujú. Dicen, Xavier, que durante los primeros años de nuestra vida la palabra que más escuchamos es la palabra no. Entonces, ¿cómo es posible que después tengamos que entrenarnos? Porque, bueno, tú en tu libro afirmas que no hay que aprender, sino que hay que entrenarse a decir que no, ¿no? A Sí, los porque, niños siempre se les dice, no toques eso, no claro, hagas eso. No. claro. Claro. El no se asocia a los límites y se asocia a la prohibición, porque es lo que nos ocurre cuando somos pequeños. Ujú. Oímos más de 30.000 veces el no, 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 no hagas esto, no, no, no. Bien, ¿por qué? Porque hay que poner límites, el niño no los tiene. En cambio de mayores, poner límites nos parece que es una cosa que no debemos hacer. Es decir, que quién soy yo Nos para... parece una pérdida de libertad, ¿no? Hombre, efectivamente, pero además, ¿quién soy yo para decirte a ti lo que tienes que hacer, dónde tienes que limitarte o lo que no quiero que hagas? Es decir, que ahí tenemos una prudencia, tenemos una actitud de decir, ¿quién soy yo para meterme? Bien, entonces, como tenemos esa sensación, acabamos por traducir los nos como una limitación, como una prohibición, con lo cual nos parece que el decir no realmente tiene esa sonoridad de algo prohibitivo o de algo limitativo, Ujú. cuando no nos damos cuenta que efectivamente tiene otra función muy importante que es la asertiva. De todos modos, es curioso una cosa, un fenómeno que ocurre. Nuestra mente no entiende el no. A pesar de que nos digan 1000 veces que no, nuestra mente no entiende el no. Y os voy a poner un ejemplo para que lo entendáis con mucha facilidad. Si ahora, por ejemplo, que estamos en pleno verano, os digo, mira, hoy por la tarde, cuando acabéis el programa, Ujú. nos vamos a la playa.